O sea, de verdad que uno muchas veces se pregunta cuál es la mezquindad de Petro con Bogotá, o sea, ¿por qué ese afán de querer frenar todo? Porque entonces si no hacen lo que él quiere, como él quiere, cuando él quiere, entonces no le importa la ciudad y no le importa la movilidad de los bogotanos. Bueno, estamos aquí en otro episodio de la tertulia política con Felipe Vélez. Hoy estamos con Carolina Arbeláez, una mujer abogada, representante de la Cámara con experiencia en el Consejo de Bogotá, que ha sido una defensora de los derechos de las mujeres, una voz activa en estos temas digamos, de oposición y defensa de las libertades democráticas. Entonces, Carolina, te agradezco mucho por estar aquí con nosotros. Bienvenida a esta conversación. Te agradezco mucho por estar acá nuevamente. Y cuéntanos, para presentarte, quién es Carolina Arbeláez. Bueno, Felipe, gracias por la invitación. Feliz aquí de poder estar en este espacio. Carolina Arbeláez es una mujer, una ciudadana común, una mujer hecha pulso. Viví en Cali muchos años, entonces hice toda mi carrera universitaria y mi colegio en Cali, entonces tengo grandes amigos allá. Una mamá, lo más importante, ¿no? Una mamá enamorada de su chiquito. Tengo un chiquito de 6 años que se llama Alejandro, casada, mamá, hija, hermana. Y bueno, aquí trabajando por este país, enamorada de Bogotá también porque he tenido la oportunidad de recorrer esta ciudad, de darme cuenta de la magnitud, de lo grande que es esta ciudad y de las oportunidades que genera para todos. Entonces, hoy muy enfocada en trabajar por Bogotá. Y bueno, ahora desde el Congreso también que tenemos una batalla muy, muy importante y tú lo decías que después defender esa libertad democrática, pero también pues defender la democracia. Aquí estamos haciendo una tarea titánica y pues bueno, creo que hay mucha gente, muchos congresistas que destacar también aquí en el Congreso con los que hemos venido trabajando en esto, en este propósito. Bueno, ¿y por qué decidiste meterte en política? Bueno, yo creo que eso es un bicho que pica. Eso es un bicho que pica y a mí me picó muy joven. Yo como estudiante de Derecho en la Universidad de San Buenaventura en Cali, pues empecé a estar activa en los temas políticos, en los temas de ciudad, el involucrarme en los debates. Siempre me ha gustado estudiar los temas de ciudad, entonces pues eh, empecé a meterme desde Cali en la política. Entonces, a involucrarme en los grupos de juventudes, a meterme en las campañas activamente, entonces pues desde repartir el volante hasta estar en la organización de eventos, en los temas de publicidad, en los temas programáticos. Me gusta mucho trabajar en los temas programáticos, entonces pues siempre muy involucrada en campañas diferentes. La primera campaña que estuve muy activa fue en la campaña de Germán Vargas presidente en el año 2010 y ahí pues arranco en lo político y ya aquí pues este ha sido un camino largo. Pero eso te iba a preguntar. La próxima pregunta era cómo llegaste al Congreso. Bueno, pues yo después de hacer pues muchos años en Cali política, termino viniéndome para Bogotá a trabajar aquí al Congreso. Llegué a trabajar al Congreso en asuntos legislativos, en temas de proyectos de ley, y pues ahí estuve un buen tiempo, pero siempre muy activa, seguía en el partido también ayudando a organizar temas de mujeres. Y cuando venías aquí, perdón, te interrumpo, cuando venías aquí a hablar con congresistas, a contarles sobre algún proyecto que quería impulsar el gobierno, ¿te imaginabas que algún día ibas a estar allá? No, no, no sé, no, nunca, no, pues digamos que no fue algo que fue como planeado, entonces en su momento que estaba aquí, pues estaba era como en la misión de hacerle seguimiento a los proyectos, entonces pues la verdad lo disfrutaba, me gustaba, este fue como que un ambiente en el que estaba yo siempre como muy, muy cómoda, muy activa, entonces pues chévere, de ahí ya pues empecé a meterme en la política en Bogotá. Entonces, hacer política, recorrer las localidades, hablar con los líderes, hablar con los ediles, con las mujeres, a tener una organización activa de mujeres. Tenemos una fundación que se llama TESAS. Entonces, con esta fundación también trabajamos con las mujeres, mujeres madres solas, mujeres madres cabezas de familia.
Yo soy una mujer que soy hija de una madre cabeza de hogar, entonces sé lo difícil que es para una mujer cuando tiene que sacar adelante sus hijos. Entonces estamos dedicados a eso, a ayudarle a esas mujeres a formarlas, a capacitarlas, a trabajar con ellas, en la salud mental también de estas mujeres. Entonces también trabajamos con ellas en eso, en la gestión de sus emociones, en hacer talleres también pues para que ellas se puedan digamos como liberar de muchas cosas y sanar. Y bueno, estamos en eso y hemos venido ya por muchos años trabajando con mujeres en todas las localidades de Bogotá. Aquí estoy anotando para preguntarte ahorita más tarde sobre un tema de una política pública de mujeres. Mejor dicho, vamos a anticipar la pregunta y es, estas mujeres cuidadoras que tienen que estar a cargo de sus hijos, ¿qué sería lo indicado que podría ser como una ciudad para que ellas pudieran trabajar, hacerse cargo de sus hijos, poderle llevar la comida también al hogar? O sea, es una cantidad de tareas o sea, ¿cómo participa ahí la ciudad o el Estado en ese? Pues a ver, Felipe, yo creo que esta es una conversación muy importante y es un tema que no es menor. La brecha es demasiado, demasiado grande. O sea, digamos que las mujeres se enfrentan primero a que cuando una mujer es sola y una mujer tiene que sacar a sus hijos adelante sola, difícilmente puede continuar con su carrera. Entonces aquí nos estamos encontrando de que las mujeres que son profesionales, precisamente porque tienen que dejar a un lado sus estudios para poder dedicarse al cuidado de sus hijos, pues es menor. O sea, digamos que ahí hay una brecha que debemos como política pública atacar. ¿Qué pasa? Que, o por lo menos, pues es el caso de Bogotá y es el caso de todas las ciudades. Y es que como las mujeres pues tienen que trabajar, cuidar a sus hijos, ¿en qué momento estudian? Entonces, ¿en qué momento una mujer puede continuar con sus estudios y hacer su proyecto de vida? Entonces, uno de los temas en los que hemos trabajado mucho y hemos venido insistiendo mucho es que hay que tener programas de educación virtual para que las mujeres puedan estudiar desde un celular, en sus casas, en sus trabajos cuando tienen un descanso o digamos cuando puedan hacer remotamente terminar con su carrera. Es muy importante además para poder acceder a lo laboral y puedan acceder digamos como a cargos específicos o cargos ejecutivos. Entonces, fíjate tú lo importante que es poder que una mujer termine sus estudios. Eso lo hemos venido luchando aquí desde el Congreso. Logramos que en algún momento en la discusión de la reforma a la educación se metiera como prioridad la educación virtual para que pudiera haber cobertura, específicamente en las madres cabezas de familia. Esto es muy importante. Lo otro también que me parece muy importante es que el colegio de los hijos, esto es extremadamente importante porque tiene que haber una jornada única y los gobiernos deben avanzar para que los niños estén en los colegios, estén en las actividades extracurriculares mientras una mujer trabaja. O digamos, pues, no solamente una mujer, sino una familia, mamá, papá, ¿sí? También, pues, o sea, es muy importante porque, pues, fíjate tú lo que es para una mujer tener que pararse, en caso Bogotá, pues que la movilidad es un caos y que cualquier Que el niño sale a las defecto, 3 de la tarde del colegio. claro, Yo tengo una jornada laboral hasta las 6 de la hasta las tarde. 6, ¿yo qué hago con mi hijo esas 3 horas? Entonces, sí es muy importante que los gobiernos locales también trabajen en extender esa jornada única y que pues el niño pueda estar todo el día en el colegio y si no está en el colegio en actividades extracurriculares, que es como también, digamos que se puede tener ocupado al niño o al joven, porque también para una mamá lo más estresante es saber que su hijo sale a la 1, 2 de la tarde, 3 de la tarde del colegio y que está por ahí pues buscando malas amistades. Entonces, ¿dónde está? Está en el parque pues está contaminado de... Pues sí, y estás teniendo en cuenta que tenga ya una edad suficiente, pero ¿qué tal un niño menor de 10 años, de 9, 8, Sí, la 7 años? delincuencia buscando cómo reclutar jóvenes, entonces, y niños. Entonces, pues es muy importante que una mujer pueda tener ese apoyo por parte del gobierno. Y si no es el colegio, es también es la extracurricularidad, el deporte. Hay que fomentar el deporte para que los niños salgan del colegio y entonces tienen una escuela deportiva donde asistir y están ocupados. Y también hay de pronto escuelas, no solamente
solamente deportivas, sino culturales, entonces que los pelados se puedan enganchar, y eso es muy importante para una mamá, que el gobierno esté a cargo de esa carga que es la de el hijo en la casa haciendo nada, y pues digamos que eso pues es gravísimo, porque pues ahí es donde viene la delincuencia, donde vienen los malos hábitos, la droga, todo, y toca las puertas de muchas familias colombianas. Y los hogares comunitarios no son suficientes. No, no son suficientes, además de la precariedad, la falta de recursos. En Bogotá está pasando, por ejemplo, algo muy grave, y es que el ICBF recortó 30.000 millones de pesos del presupuesto para los jardines infantiles. Esto impacta directamente 10.000 cupos ya de un jardín infantil en Bogotá. Imagínate, son 10.000 mujeres, 10.000 familias que están sin encontrar un jardín para poder meter a sus hijos, y entonces les toca sacar de su bolsillo, quizás pagar un jardín privado, y esto pues para cualquier mujer que se gana un mínimo, o que muchas veces ni siquiera el mínimo se gana, pues es muy complejo. Entonces yo creo que eso también en materia de educación hay que hacerlos, y los equipamientos que deben de estar cerca a sus casas. Es que qué bueno, o digamos que en la promoción de Bogotá, de que el trabajo sea cerca a tu casa, es muy importante. O sea, que las mujeres no se tengan que desplazar y hacer esa movilidad de 2 o 3 horas para llegar al trabajo, y que se mejore las condiciones además también del sistema de transporte público, porque pues eso no solamente es una tragedia para las mujeres, sino para todos los bogotanos, tener que desplazarse. Hay trayectos en Bogotá que son de 4 horas. Entonces, imagínate tú que son 4 horas yendo, 4 horas viniendo. Bueno, pero el metro lo va a solucionar de Pues alguna manera. eso, precisamente por eso es tan importante defender estas obras, las obras de movilidad para Bogotá, no solamente el metro, sino también la LO Norte, que permite descongestionar la ciudad, porque uno de los tragedias más grandes para los bogotanos hoy es movilizarse. Un poquito ese salto a lo programático me permite devolvernos a preguntarte, tú has sido concejal de Bogotá. ¿A ti te gusta más ese trabajo por la ciudad o por el país? No, bueno, es una mezcla de todo, ¿no? Esta es una pregunta difícil, pero por supuesto que ahorita que estamos desde el Congreso y ya los temas son de país, y vemos que pues hoy estamos viviendo momentos muy difíciles en muchos frentes. Estamos atravesando crisis en el sistema de salud, estamos atravesando crisis en vivienda, en construcción, en infraestructura, en energía, en déficit fiscal. O sea, estamos de verdad en medio de un caos que para mí ha sido propiciado por el mismo gobierno nacional, porque se alimentan de ese caos. Entonces, pues hay mucho por trabajar. Mucho. O sea, es el gran reto que hemos tenido aquí en este Congreso, es aprender de todo. Y usted me habla de salud, de energía, de infraestructura, de vivienda, y nos ha tocado hacerlo, y lo hacemos además porque nos gusta. Entonces, Es increíble, siguen haciendo política desde las buenas intenciones, digamos, apelando a las necesidades de la gente, pero no hay dinero para ningún proyecto ni para ningún programa de los que funcione que verdaderamente impacte a la gente. O sea, tú tocaste una cantidad de temas, pero es que para nada, o sea, nada funciona en este gobierno. ¿Y qué te ha parecido, o sea, el impacto o hacer política desde lo legislativo? bueno, no, es un reto, te repito, un reto, porque hay que estudiar mucho. Hay que estudiar mucho. Aquí esto no es mamando gallo. Esto aquí de verdad toca sentarse a estudiar los proyectos todos los días. Pues hay estudio, porque además cuando tenemos comisiones o plenarias, pues llegan 15, 20 proyectos que hay que aprobar. Entonces, pues hay que hacer por lo menos una ficha de esos proyectos, de qué se trata. Aquí no solamente se discuten los proyectos del gobierno, aquí hay también iniciativas de congresistas, y muchas veces tienen unos micos porque tienen, digamos, como muchas cosas oscuras en unos que uno muchas veces no sabe identificar. Entender cada artículo que puede tener. ¿Qué propósito Sí. tiene? Y si realmente le va a beneficiar o no le va a beneficiar a la gente, o si tiene un interés oscuro también, porque aquí suele pasar eso. Entonces, eso es un gran reto. Aquí tenemos un equipo que nos acompaña. Por supuesto que con ese equipo estudiamos, tenemos equipo pues también que nos ayuda desde lo legislativo, desde el control político, que no solamente aquí se hacen leyes y pues digamos que hay que estudiarlas. Aquí también hacemos control político, y ese seguimiento, las denuncias, lo que hacemos también, las mesas de trabajo que hacemos en Bogotá por muchos temas que pues la comunidad requiere. Entonces pues involucramos mucho en eso, hacemos mesas de trabajo para citar a las entidades y hacer gestión en lo local. Entonces pues así es como trabajamos, y es así como mostramos los resultados. Entonces esto
no es una tarea fácil, pero estamos aquí muy contentos y bueno, contentos de trabajar por el país y por la ciudad. Yo creo que hay una mezcla interesante. ¿Vas a repetir en el Congreso? Pues en eso estamos trabajando para lograr armar la lista Bueno, y de hoy Bogotá. hay una cantidad de preocupaciones con el tema de las instituciones, con el exceso de poder presidencial. ¿Tú cómo ves ese tema hoy de equilibrio de poderes? O sea, el Congreso, eh, eh, digamos, ha mostrado su independencia y ha marcado digamos, ha marcado un límite en el tema de la separación de poderes. Sí, yo creo que es muy importante seguir en esa defensa de la institucionalidad. El discurso de Petro es muy, muy peligroso. Siento que a veces, pues, como que raya a veces ya en el autoritarismo, en lo antidemocrático. Es muy importante seguir nosotros defendiendo esa autonomía del Congreso. ¿Por qué? Pues porque aquí es el escenario, digamos, ese escenario original, o sea, el que debe ser para poderle dar debates a los temas, a los proyectos, y siento que pues Petro habiendo sido tantos años senador y digamos como que habiendo defendido tanto esa división de poderes, pues hoy quiera desconocerlo. Eso es muy preocupante. Y pues nada, aquí vamos a seguir trabajando para eso, pero el discurso del señor presidente es muy, muy, muy peligroso, no solamente en contra del Congreso, porque es una confrontación permanente con el Congreso cuando el Congreso no hace lo que él quiere, porque cuando el Congreso le apoya sus proyectos, entonces ahí sí sale a aplaudir. Aquí hemos escuchado repetidamente, o sea, el presidente habla todo el tiempo un bloqueo institucional, no hay nada más falso que eso. O sea, aquí han avanzado más de 15 iniciativas del gobierno, se han aprobado, las han aprobado algunas con la ayuda de la oposición, cosa que no pasaba en el pasado. O sea, en el pasado la oposición nunca, Gustavo Petro nunca le votó absolutamente nada a Iván Duque, ni le votó absolutamente nada así fuera conveniente para la ciudadanía o para los colombianos. Entonces, fíjate tú que aquí han pasado proyectos con el apoyo de la oposición porque reconocemos o que sirven o que el país los necesita. Hemos, digamos, aportado también a la discusión de eso. Pero eso te quería preguntar, hay un poquito como de temor. Uno siente, por ejemplo, el tema de la reforma laboral, como para explicarle un poquito a los ciudadanos, ¿qué pasó? Esa reforma laboral se hundió en comisión. ¿Por qué con la amenaza como de esa consulta popular, por qué pasó después esa reforma completa como la quería el gobierno? Claro, porque finalmente eso es lo que logra el gobierno con el discurso, con ese discurso de poner y dividirnos entre la clase trabajadora y los empresarios. Entonces también con ese discurso de lo que tú dices, ¿no? De mover la fibra de la gente que está esperando a que le mejoren sus condiciones, a que entonces se paguen las jornadas, que en eso no había mayor oposición. O sea, estábamos de acuerdo en que había que devolverle a los trabajadores, digamos, algunos temas que eran preocupantes para ellos. Entonces, reconocíamos que habían unas cosas de la reforma en las que había que avanzar, pero otras en las que no. Y fíjate que la discusión terminó siendo, pues, que hay que aprobar la reforma para que no pase la consulta popular. Eso no debería de pasar, eso no debería ser así, porque las decisiones aquí se deben de tomar desde lo técnico, desde lo argumentativo, desde la experiencia, desde la evidencia, desde lo que podemos hacer en una mesa de concertación entre trabajadores y entre empresarios y entre organizaciones. O sea, Y ahí volvemos al discurso de las buenas intenciones. O sea, no, hay que proteger a los trabajadores, pero los trabajadores formales cada vez son menos. Cierto, el empleo crece, pero el 50% son trabajadores informales. no, llega a ¿Por qué? Porque 60. entre más pongas rígidas las normas laborales, más difíciles para un empresario, para un emprendedor, para un microempresario poder cumplir con todas esas No, condiciones. y es que dentro de la discusión que hacíamos en la reforma laboral, básicamente era esa, era por qué una reforma laboral no habla de cómo formalizar el empleo, de cómo logramos incentivar empleo, de cómo logramos facilitar para que cualquier persona que quiera emprender lo pueda hacer con facilidad, sin tener semejante carga impositiva, porque aquí no solamente es esa carga que se tiene por los trabajadores, es también por los impuestos que prácticamente un empresario tiene que pagar y eso casi que llega a 40% de sus ingresos o de los ingresos que tiene una compañía, una empresa. Entonces, fíjate lo complejo que es, lo difícil que es y eso era lo que le estábamos pidiendo al gobierno. Hagamos discusiones técnicas serias, convoquemos a los gremios, convoquemos a los sectores, convoquemos las organizaciones y hagamos
necesitamos de verdad una reforma que logre incentivar el empleo, pero adicional a eso también pues que no lo destruya. Es que fue el propio Banco de la República el que dijo que con esta reforma se iban a perder más de 500.000 empleos. Entonces, fíjate que el gobierno simplemente por dar un discurso además que cargado de mucho populismo y de instrumentalización. Yo siento que hay una instrumentalización con los jóvenes, con los pelados aprendices del SENA, Con la gente que no tiene empleo. con la gente que no tiene empleo y entonces les venden, digamos, como cosas que no va a pasar. Una Entonces, solución que no es real. fíjate tú que la discusión que tuvimos frente a lo del tema de los contratos de los aprendices. Y entonces era un poco como, bueno, quieren volver el contrato de aprendizaje a un contrato laboral, entonces, pero resulta que, pues, entonces, ¿qué va a preferir hacer un trabajador cuando le toca pagar igual que un contrato laboral? Es que esa no es la naturaleza del contrato de aprendizaje. Y entonces, pues, ¿qué va a preferir? Monetizar, que es pagarle al Estado lo que le cuesta ese aprendiz para no tener que contratarlo. Entonces esto en vez de terminar siendo una solución, termina siendo un problema y esto no lo pueden entender. Pues digamos porque cuando no se dan discusiones serias con argumentos serios, pues lo que termina instrumentalizándose los jóvenes, los adultos mayores, como le gusta al señor presidente Gustavo Petro. Bueno, entonces hoy la discusión en la calle, digamos, está alrededor de la cantidad de candidatos presidenciales, cómo vamos a devolver el camino que nosotros teníamos como país, que volvamos a progresar, pero es muy importante el tema del Congreso. Cuéntanos por qué es tan importante que haya mayorías en el Congreso. Importantísimo, importantísimo. Yo creo que aquí esta es una invitación además también a que muchos que le tienen pereza al Congreso o muchas personas que trabajan por este país, pero dicen, uy, no, qué pereza la política, uy, no, eso siempre allá lo mismo, se involucren, se metan, aspiren, porque yo siento que hay que hacer una renovación en el Congreso, hay que hacer una renovación política aquí y permitir que llegue gente nueva, gente fresca, con nuevas ideas. Yo estoy de acuerdo con eso, que el Congreso debería de renovarse cada X cantidad de tiempo y que lleguen personas nuevas y diferentes también aquí que tienen muy buenas intenciones. Pero yo creo que hay una cosa muy importante y es quiénes son los buenos. Porque no es simplemente, no, el discurso antipetrista, tenemos que elegir a todo el que tenga un discurso antipetrista. ¿Para volver a qué? Yo creo que es muy importante entender quiénes son los buenos, quiénes están del lado de los ciudadanos, porque ¿para qué obtener esas mayorías? O sea, porque yo creo que no es simplemente devolvernos porque eso es lo que ha alimentado hoy la posición ideológica del gobierno. O sea, yo creo que es importante que esas mayorías se unan alrededor de las ideas. O sea, ¿qué es la visión que nosotros esperamos o que tenemos como país? De acuerdo, no, y es que yo soy de las que digo además que no podemos dejarnos provocar. Entonces resulta que Petro sale, dice cualquier, perdóneme la palabra, cualquier babosada, cualquier bobada, sale y dice algo y entonces todos salimos de una vez a responderle, a refutarle y entonces estamos dejando de un lado los temas realmente importantes de país, sobre lo que está pasando en el país y sobre la propuesta para poder salir y digamos como recuperar todo lo que se ha perdido. Entonces yo sí creo que uno de los grandes retos que tenemos como líderes es de proponer. Entonces, aquí hay pues una invitación también. 70 candidatos, no sé cuántos tienes tú en la cuenta ahí en el radar. Más o menos 70. 70 candidatos Sí. presidenciales, imagínense, eso es una locura. Y si no tenemos una ruta clara de cómo vamos a unir el país en el propósito que es llegar al 2026, no solamente como pues un buen presidente, elegir bien, sino una persona también con experiencia que sepa rápidamente qué hacer, no alguien que llegue a experimentar o alguien que llegue sin conocimiento del Estado, porque sí es muy importante que aquí se elija la experiencia y la capacidad y el carácter, porque lo que se viene para el 2026 es un déficit fiscal que no va a haber plata para poder llevar a cabo programas de inversión. Fíjate tú también que pues hay que hacer una austeridad del Estado, hay que hacer un recorte del gasto, porque lo que está pasando actualmente es vergonzoso. En este gobierno ha crecido el gasto de una manera descomunal y resulta que eso hay que cortarlo. La gente habla
y nos queremos mucho comparar como con Venezuela, ¿cierto? Como que vamos a cooptar todos los poderes públicos, pero yo siento que nosotros no nos deberíamos mirar como Venezuela, sino como Argentina, como lo que le pasó a Argentina. O sea, es un crecimiento del Estado. El Estado quiere copar todo, quiere copar la salud, el empleo, casi todas las actividades económicas para que la gente dependa del Estado. Es que hay 50 billones de pesos, que son un gasto nuevo en nuevos salarios que dependen del Estado. O sea, casi 1 billón de nuevos contratistas, ¿cierto? Y entonces ahí se pone uno a pensar en muchas cosas de lo que tú estabas diciendo. Y es claro, nosotros tenemos que elegir a alguien con experiencia y hay 70 candidatos. Entonces hay una crisis de los partidos políticos. Y yo me pongo a pensar, tú eres una representante de la Cámara por Cambio Radical. Y uno se pone a pensar, bueno, Cambio Radical, ¿en qué está hoy? Bueno, sí, esa es una pregunta más que me hacen mucho, ¿no? ¿Qué haces en un partido? No entendemos mucho, pues, como un partido tan cuestionado, muchas veces han dicho, y yo digo, o sea, aquí la crisis de los partidos es en todo, aquí hay gente mala, gente buena en todos los partidos, o sea, fíjate tú que el Partido Verde, que nació como un partido seguramente nuevo, joven, no sé qué, hoy está involucrado en grandes escándalos de corrupción desde su director del partido hasta pues un presidente del Congreso preso por corrupción. Entonces, fíjate Y que es parte del pacto histórico. entonces, así es. Entonces, yo creo que aquí más que en los partidos hay que fijarse en las personas, en las ideas. ¿Sí me hago entender? Porque el partido termina siendo una plataforma. Pero Y entonces yo por eso hay 70 candidatos. por eso hay 70 candidatos y todos recogiendo firmas. Yo digo, pobrecita la gente en la calle ahorita, salir a la calle y entonces que la firma y la gente está, no creas, con esto de la constituyente, me pasó a mí que hicimos un movimiento que se llama Promotores de la Legalidad y ahorita te voy a contar de qué se trata. Entonces, Promotores de la Legalidad recoge firmas de acciones populares que estamos saliendo a la calle, a la gente, a decirle, vamos a tumbar el decreto de Jóvenes en Paz que le piensa pagar 1 millón de pesos a los delincuentes. Ese fue uno de los decretos que demandamos con firmas ciudadanas. Y entonces, en la salida a recoger firmas, la gente era como, ¿qué es eso? Pero eso es la consulta popular, eso no sé qué. Claro, la gente le da miedo, le da susto, ¿qué estoy firmando? ¿Qué es eso? Y entonces está no solamente la recogida de firmas de los candidatos presidenciales, sino que está, creo, la reforma que están haciendo los gobernadores que están impulsando autonomía territorial. Entonces, el referendo por la autonomía fiscal, entonces están también saliendo a recoger firmas por esto y adicional ahora la discusión de una constituyente que me imagino también que el gobierno saldrá a recoger firmas. Entonces la gente, o sea, se confunde, no creas que es preocupante y pues también se aburre de pues esto, todo el mundo en la calle mirando a ver quién recoge una firma para un candidato presidencial. Entonces, yo creo que aquí el reto es lograr tener una ruta clara para que lleguemos con un solo candidato a marzo del 2026. También te vi, digamos, hablando un poquito como de la experiencia, de que vamos a enfrentarnos problemas muy serios que no requieren, digamos, empezar a comprender o aprender los problemas que va a enfrentar, digamos, el Estado en temas de déficit fiscal, la cantidad de contrarreformas que hay que emprender desde el 17 de agosto del 2026. Tú eres parte de Cambio Radical. ¿Tú crees que si Germán Vargas Lleras se recupera plenamente de sus problemas de salud, va a aspirar a la presidencia del Bueno, pues 2026? eso estamos esperando todos aquí en este partido y en esta bancada. Yo creo que todo el país en general necesita experiencia, necesita una persona de carácter. A muchos no les gusta ese carácter de Germán, a mí me encanta. Yo creo que finalmente eso es lo que necesita el país y tomar decisiones complejas también necesita personas de carácter. Entonces, pues que tomen rápido decisiones y que estén enmarcadas en la también experiencia que tiene Germán de este país y el conocimiento, ¿no? Entonces yo sí creo que Germán es una persona que está lista, preparada para ser presidente de este país. Estamos esperando pues a que se recupere pronto y viene evolucionando, no está desahuciado como dice el señor presidente en su Consejo de Ministros. Está muy bien, por el contrario, Germán es muy activo, entonces cuando siempre preguntando, siempre él está muy, muy, muy metido en los temas del Congreso, de los proyectos, de las reformas. Es una persona que estudia demasiado, muchísimo, todo el tiempo. Yo creo que es una obsesión que tiene Germán con los temas diferentes
que los conoce y al cual acudimos también muchas veces, pues para que nos diga, bueno, ¿qué está pensando usted de esto y cómo podemos trabajar aquí para poder contener? Entonces, Pero, ¿y las mujeres? ¿Qué las papel van a jugar las mujeres en esta coalición? Tú que has defendido tanto el tema de las mujeres, también de las libertades democráticas, pero ¿qué papel van a jugar ahora en esta coalición para el 2026? Bueno, a mí me parece que es clavísimo. O sea, las mujeres hoy estamos metidas en política y las mujeres que están metidas en política han venido haciendo un gran trabajo y yo creo que la política necesita de las mujeres. Entonces, esperemos a ver. Yo veo también candidatas. Hay candidatas. ¿Pero este país está listo para una mujer Sí, presidente? No. está listo para una mujer presidenta. Lo que pasa es que no veo en esta oportunidad quién, pero también es la oportunidad para que el Congreso se renueve y llegue, y hoy tenemos el 30%, y pasemos al 40%, pasemos al 50%, y que a este Congreso llegue a muchas más mujeres. Bueno, y Carolina Arbeláez, tú vas a volver a aspirar al Congreso, pero ¿te ves como representante de la Cámara o de pronto darle un salto al Senado? Bueno, esta es una petición que han hecho muchos, ¿no? Entonces demos ese salto al Senado, ¿por qué no? Pero yo siento que todavía hay mucho por hacer por Bogotá. Esta es una ciudad que a mí me engancha, esta es una ciudad que yo disfruto recorrer, esta es una ciudad que yo me apasionan sus temas y hay mucho por estudiar. ¿A ti te gustaría ser alcaldesa de Bogotá? Vamos a ver, hay que trabajar para eso, ¿no? Entonces, pero claro, pero por supuesto, los que estamos en política, pues siempre queremos ir creciendo en política y pues para mí sería un honor. Lo que pasa es que pues eso requiere de preparación, de estudio y pues en eso estamos estudiando mucho los temas de la ciudad e intentando promover unidad también aquí en Bogotá para que logremos hacer un frente de defensa por la ciudad, de las obras que quieren parar. O sea, aquí tenemos una discusión muy aburridora con el señor presidente con el tema del metro, pues porque él sigue obsesionado con que el metro tiene que ser subterráneo. En la izquierda gobernó 2 años en Bogotá y nunca pudo hacer el metro. Y entonces cuando llega Enrique Peñalosa con una visión de ciudad, un gerente pues a tomar decisiones y que era pues el metro que se podía hacer porque era el que técnicamente estaba aprobado, porque era el que financieramente se podía pagar. Entonces pues toma la decisión, hacen esta primera línea del metro elevado y entonces pues esta ha sido la discusión eterna del señor presidente que bloquea los recursos, que tiene frenados las vigencias futuras. O sea, de verdad que uno muchas veces se pregunta cuál es la mezquindad de Petro con Bogotá. O sea, ¿por qué ese afán de querer frenar todo? Porque entonces si no hacen lo que él quiere, como él quiere, cuando él quiere, entonces no le importa la ciudad y no le importa la movilidad de los bogotanos. Ya ese es el metro que está en marcha y ese es el que ya tiene el 56% de avance, es el que ya hoy estamos viendo. Entonces, ¿por qué no apoyar para que las obras sigan y continúen? Pues es increíble entender que ustedes también se sientan tan afectados en temas de desarrollo por el presidente Petro. Nosotros en Antioquia sentimos que él de manera intencionada frena el desarrollo de Antioquia y de Medellín. Bloquea y además es una extorsión y además si no hacen esto así, entonces no. Y esto está pasando en todos los frentes. O sea, fíjate nomás lo que está pasando en viviendas, sin subsidios, sin Mi Casa Ya. Se acabó con el programa de Mi Casa Ya. Hoy 70.000 personas se van a ver afectadas por esta decisión del gobierno El tema acá del con un ICETEX, programa, o sea, el ICETEX. donde su promesa inclusive electoral era que iba a condonar créditos a los estudiantes, ¿cierto? Y hoy ni siquiera hay suficientes recursos para que la gente pueda acceder Hay una desconexión total, completa, yo diría, o sea, una desconexión de todos los temas. Aquí nada avanza, nada funciona. La ejecución esto es un tema más que vale la pena mucho hablar porque le hemos venido haciendo mucho seguimiento desde esta oficina y es la de el seguimiento a la ejecución presupuestal y es la ejecución a todos los programas del gobierno nacional. O sea, un ejercicio sencillo que lo hacemos en la página del Ministerio de Hacienda, cuando tú te metes y revisas y te das cuenta de que pues a este gobierno no le interesa ejecutar, sino hablar carreta, Pero hablar entonces, ¿dónde cháchara. está la plata? No, pues la plata que no hay, O porque sea, estamos recogiendo la renta del 2026, ¿cierto? Con ese anticipo de la retención en la fuente. ¿Dónde está la plata? O sea, hay 50 billones de pesos en nuevos salarios que dependen del Estado. ¿Dónde está la plata? no, se la están gastando en eventos, en derroche, en plaza pública, en movilizaciones, en los indígenas, digamos como en la movilización de esos indígenas que además también están instrumentalizados por parte del gobierno.
en fin, o sea, aquí hay un derroche que no habíamos visto en muchos años y en ningún gobierno. O sea, lo que estamos viendo en materia también de clientelismo, en las OPS que han venido aumentando el 70%, y entonces es un gasto que uno dice, pero, o sea, ¿por qué tanto derroche? O sea, cuando lo que tenemos que hacer es cuidar los recursos, invertir en los programas y ejecutar, porque la no ejecución también afecta, digamos, como el movimiento de la economía en el país. Entonces, yo te hacía una pregunta hablando del tema de Bogotá, que se da uno cuenta que también ustedes sienten que se está frenando el desarrollo, pero entonces si Petro, o sea, yo lo recuerdo, yo en ese entonces por mi actividad comercial viajaba mucho a Bogotá y uno veía aquí el caos cuando era alcalde de Bogotá. ¿Por qué Bogotá? Y te lo digo porque tú quieres trabajar por esta ciudad. ¿Por qué Bogotá eligió a Petro presidente? Bueno, eso es una explicación que no sé darte. Yo creo que la gente, Petro logró, digamos, como montar una narrativa y un discurso muy populista, y eso tiene créditos políticos. O sea, eso es engañar a la gente y la gente se deja engañar y cree en él. Fíjate, muchos ahora dicen, ay, no, es que Petro me engañó, yo voté por Petro porque creí en un cambio. O sea, a mí no me vengan a decir, pues ahora, sobre todo esas personas que han trabajado en Bogotá o que tienen una representación por Bogotá y entonces ahora no sabían quién era Gustavo Petro. Estamos hablando de Claudia López, estamos hablando de un poco de gente que ahora dice y se sienten engañados por Petro. O sea, Petro no los engañó, sabían perfectamente quién era Petro. Entonces, no sé, hoy ya se quieren lavar las manos y decir, ay, no, es que nos engañaron y entonces ahora Petro es lo peor y entonces no sabíamos que iba a haber este caos, no sabíamos que íbamos a Hay estar unos políticos tristes. convenientes que hay que señalar, pero la gente, o sea, hay un discurso de las buenas intenciones que seduce a la Son gente. 2,5 millones de personas que creyeron y confiaron en un cambio que era una estafa, O un sea, cambio que ¿y fue por una qué te lo estafa. digo? Porque ¿cuál es ese entonces? Es un discurso de las buenas intenciones. O sea, que hay la gente que está esperando que le prometan. O sea, qué cambio, pero hay que hacerlo real, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que la gente está esperando que les digan? O sea, ¿qué estamos esperando del gobierno? Es que hoy, ¿Cuáles son esas buenas intenciones que tenemos que no solamente promover, sino ejecutar sí, hay que para poder dar promover. una Y vuelta a yo este creo que ahí país? también tenemos no solamente los políticos, sino los empresarios, la gente del común, todo un gran reto, y es lograr, pues, trasladar o digamos o recoger pues o lo que hoy es la gente está esperando de los políticos y de los gobiernos, ¿no? Y es que haya inversión social, que haya avance, que haya progreso, que hayan propuestas que sean realidad, ¿no? Pues unas propuestas que simplemente están en un plan de gobierno que nunca se va a cumplir. Entonces, que finalmente termina siendo todo un engaño, porque eso fue lo que hizo Gustavo Petro. O sea, engañó. Recordemos nomás el tema de la gasolina, es que eso es un tema al que nadie habla. Y entonces resulta que la gasolina, cuando Iván Duque iba a subirla a 200 pesos, esta gente casi incendia el país, promoviendo diferentes movilizaciones y demás por esto, y ahora resulta que subió 5.000 y 6.000 pesos, y entonces ahora sí era el fondo que no alcanzaba o era que había una irresponsabilidad que se financiaba y se subsidiaba la gasolina. Entonces, ¿por qué eso antes no estaba dentro del debate? Fíjate tú que mueven y juegan con los sentimientos y las frustraciones de la gente. Entonces yo sí siento que aquí hay una enorme responsabilidad de hablarle con la verdad al país, pero sobre todo en hacer un llamado a que tenemos que unirnos. O sea, es que tenemos que unirnos, no tenemos otro camino. Y esto es para los 70 candidatos presidenciales que están en estos momentos en la calle recogiendo firmas. Hay que unirnos y hay que unir el país con una ruta. No sé cuál sea, las encuestas, hacer una depuración en octubre, hacer otra en diciembre y llegar a una gran consulta con un solo candidato de la oposición o por lo menos con un solo candidato de todos. O sea, aquí ni la inseguridad de la derecha ni los sociales de la izquierda, es que nos hemos dejado enfrascar en eso, en que usted a quién pertenece, a la derecha o a la izquierda, y entonces los problemas de la gente, ¿acaso la gente que tiene hambre pregunta cómo me van a solucionar si necesita un trabajo y me lo da la izquierda o me lo da la La derecha? ideología no soluciona ningún problema. Ningún problema. Entonces, la seguridad, ¿quién me la soluciona? ¿Los de la derecha? No, eso no puede ser así, no podemos Cada caer en problema ese tiene su discurso. solución. Entonces, aquí lo que tenemos es que desde las diferencias construir, y yo creo que ese es uno de los grandes retos que vamos a tener para el año 2026.
Bueno, Carolina, te agradezco mucho por estar aquí con nosotros. Nosotros hemos cambiado un poquito, nosotros empezamos esta conversación un poquito con los precandidatos presidenciales, intentando sobre todo vencer la narrativa de división de este gobierno, ¿cierto? Para que la gente pudiera hablar un poquito como de la visión de país, o sea, que nos imaginábamos, no de hay que cambiar la salud, no, ¿cuál es la visión de la salud? O sea, ¿cuál es la visión del mercado laboral? ¿Cuál es la visión de la productividad? O sea, ¿cuál es el diferencial de Colombia? O sea, como una nueva narrativa, pero yo creo que no solamente es importante hablar con todas esas personas que quieren ser candidatos presidenciales o que quieren dirigir el país, sino creo que el Congreso es muy importante. Tú has sido una voz muy importante desde la oposición. Yo creo que toda esa, también esa narrativa nos tenemos que unir, es que hay muchos candidatos, es que se acabaron los partidos políticos. Yo creo que desde los partidos políticos también se tiene que rescatar esas voces que han sido coherentes desde donde se hicieron elegir. Yo te agradezco mucho por haber estado aquí con nosotros. Me contaste inclusive aquí, hablando fuera de cámaras, que tú entraste a la política reemplazando a tu marido, ¿cierto? Que tenía una posición en el consejo, pero que siempre te ha gustado la política, que tienes esa pasión. Nosotros también nos interesa visibilizar estas voces que han sido coherentes, firmes y que deberían seguir ocupando estas posiciones, porque eso es muy, muy importante de la institucionalidad. No es simplemente devolvámonos a donde estábamos, sino quiénes son las personas que nosotros queremos elegir. Entonces yo te quiero agradecer mucho por haber aceptado esta invitación, por estar aquí con nosotros. Eh, Antes de pasar a un tema ya de preguntas personales, quisiera como darte la oportunidad de que con esto que yo digo hagas un cierre como del tema político para inspirar. Yo creo que hay que inspirar a los ciudadanos de que esto todavía, aquí hay mucha esperanza, de que este país le va a dar la vuelta a esto, que nosotros tenemos la oportunidad otra vez de entender que hicimos un freno, pero que podemos ir adelante, que este país va a salir con mucha más fuerza hacia esa visión de futuro. Sí, yo creo que pues los colombianos somos resilientes, o sea, aquí tenemos que mantener la esperanza, hay que volver a confiar, hay que defender este país, hay que defender, hay que seguir en la defensa de esas causas y yo creo que pues hoy el mensaje que hay que darle al país es ese, o sea, hay que decir, hay personas berracas, hay personas buenas también en la política, hay que hacer parte de la transformación, no quedarse ahí solamente en la queja, porque muchos se quedan ahí quejándose y quejándose y quejándose, pero no hacen nada para que las cosas cambien, para que todo sea diferente. Y esto es un mensaje no solamente para el ciudadano de a pie que tienen y espera que el gobierno le resuelva muchas cosas, el gobierno local o el gobierno nacional, sino también para los empresarios que hoy entendieron que, por ejemplo, tienen que involucrarse en lo político. Yo me recuerdo la campaña pasada cuando de pronto los empresarios, ay, no es que yo en política no me meto, no es que yo en política no quiero, esa no es mi discusión, yo soy ese empresario. Y no, es que la política lo mueve todo. Y entonces es importante que tanto los ciudadanos del común, los empresarios, todo el mundo esté hoy haciendo política, porque es importante, porque es lo único que logra que llegue una renovación, que llegue gente buena, que llegue gente con buenas ideas, que marquemos una diferencia y que sobre todo tengamos un mensaje unificado de llegar unidos al 2026. Entonces, ahí ese será el gran reto que tenemos. Y ahí es donde se toman las decisiones más importantes de la sociedad. Entonces uno se pone a pensar, bueno, los empresarios no. A mí me da lo mismo, yo estoy en mi empresa, no importa quién llegue a la política. No, es muy, muy complicado lo que está pasando. No, hoy es el momento de actuar, ¿cierto? Porque hoy se decide el futuro de dónde están mis impuestos, ¿cierto? En un país más competitivo, en un país con personas con más talento, en personas que quieran mirar hacia adelante. Y siempre votamos por miedo, por una cantidad de emociones, en contra de hoy. Sí que tenemos un abanico gigante de oportunidades y hoy es el momento de apostarle a cualquiera de estas candidaturas y ese es el momento donde se van filtrando. El que tenga más apoyos va a ir avanzando hacia adelante. Sí, hay una ruta y yo siento que hay una conversación ya por lo menos con una ruta establecida entre partidos y entre varios que decimos, bueno, hay que ir depurando lo que pasa en octubre, entonces se va saliendo, hay otra etapa a diciembre y pues la idea es que lleguemos a una gran consulta con los que tienen realmente viabilidad o que tienen una opción y que pues bueno, hay que esperar a ver qué va a pasar porque tenemos grandes jugadores que nos toca esperar a ver qué va a pasar. Uno es Germán, que yo siento y confío que Germán está evolucionando y está evolucionando bien. ¿Quién está Lo vamos a tener pronto. Y otro es Miguel,
sabemos qué va a pasar con Miguel, estamos esperando un milagro, estamos esperando a que Miguel se levante de esa cama, que Miguel se levante bien, y yo soy de las que confío y creo que Miguel se va a levantar y pues va, por su forma y por su persistencia, pues va a lograr salir adelante de esta prueba tan dura. Bueno, muy importante ese mensaje. Bueno, Carolina, nosotros siempre tenemos aquí unas preguntas personales para que la gente entienda quién es ese personaje que está aquí detrás de la política. Entonces, cuéntanos ese libro que te marcó a ti tu posición política. Julia, yo soy Julia, una mujer berraca de la época del Imperio Romano, pues de esta época en que era la que tomaba las decisiones por su marido Severo, y entonces aquí hay una, digamos, como discusión sobre el rol de la mujer también detrás del poder, ¿no? Entonces, me pareció un libro muy interesante y creo que pues ese es uno de los libros últimos que me leí, que me parece que también está muy enmarcado en lo político. Bueno, ¿y una causa que te conmueve a ti? Las mujeres. Yo creo que ahí estamos muy, muy enfocados. En estos momentos tenemos un proyecto que va a lograr transformar el sistema judicial para que las mujeres tengan realmente una justicia efectiva, y es una justicia especializada para las mujeres víctimas de violencia. Entonces ese ha sido como mi caballito, ahí lo llevo, y entonces es un proyecto, se hundió el periodo pasado, entonces ahí vamos, y entonces pues esto es una lucha constante. Si uno apoya a las mujeres, uno transforma las próximas generaciones. Yo creo que ese es uno de los apoyos más eficaces que puede haber. Nosotros teníamos un proyecto, yo fui candidato a la alcaldía de Medellín, nosotros teníamos un proyecto que se llamaba Medellín con M de mujer. Chévere, no, espectacular. Ahí compartimos una causa. Sí, no, y seguimos, aquí seguimos, o sea, aquí vamos a seguir, sobre todo en un país donde las mujeres son vulnerables a la violencia, todo tipo de violencia que estamos hablando, no solamente de la violencia sexual, de la violencia intrafamiliar, del feminicidio. Esto es una tragedia nacional en la cual queremos seguir trabajando para lograr solucionar, y por eso nuestro proyecto de justicia especializada para las mujeres es muy importante y ahí lo llevamos, y espero que sea ley de la República pronto. Bueno, y una canción que te inspire o que te conecte como con tu Oye, historia. el nuevo álbum de Karol G me encantó, El Sí. Trópico Quito. Creo que hay un poco de canciones ahí que conectan a las mujeres y a todos. Está súper, súper chévere. Bueno, y tú naciste en Ibagué, Sí. tú creciste en Cali y vives en Bogotá hace muchísimos años. Una mezcla entre opita, caldeña, rola. ¿Cuál es tu comida favorita? Uf, a ver, mi comida favorita. La bayuna, me quedo con es que la comida bayuna es espectacular, pues, o sea, el sancocho bayuno, la marranita, el champú, ¿Cuál es la marranita? la marranita es la que es de plátano verde llena de chicharrón, Sí. el aborrajado, o sea, además te quiero contar que es algo que nadie y pocos conocen de mí, es que me encanta cocinar. ¿Sí? Entonces cocino, lo disfruto. ¿Y qué plato te queda? ¿Cuál es el que mejor te queda? Esta semana hice una sopa minestrone y todo el mundo que qué es esa delicia, de dónde salió y la receta. Y bueno, yo invento recetas, hago recetas, comparto con amigos y cocino, me gusta cocinarles. Y entonces pues eso es también uno de mis hobbies que pocos conocen, ¿no? Que me gusta la cocina. Bueno, ¿y qué aspiras a alcanzar en tu carrera política? Bueno, vamos, ya tú lo dijiste ahora, ¿cómo se dice? Yo me anticipé. Tú te anticipaste un poco, pero estamos trabajando. ¿Te imaginas siendo alcaldesa de Bogotá? Sí, me lo imagino, me gustaría asumir ese reto, pues empezar a trabajar para eso, pero pues te repito, esto es un tema también de saber en qué momento y seguir estudiando, seguir trabajando desde donde me toque, pero desde donde me toque aportar lo voy a hacer, además feliz por la ciudad, feliz por mi país, feliz por lo que represento, y aquí estamos, para lo que nos toque hacer y batallar, aquí estamos listas para esa batalla, estamos listos para la lucha y vamos a seguir trabajando por esta ciudad desde donde estemos. ¿Qué le dirías a Carolina Arbeláez, alcaldesa de Bogotá? A esa niña que le gustaba la política, que repartía volantes, que hacía campaña, que en algún momento se retiró de la política, que conociste a tu marido haciendo política, que volviste a la política. ¿Qué le dirías a esa persona entusiasta, apasionada por cambiar las realidades sociales de este país? Bueno, que se puede, que Bogotá es de todos, que Bogotá es para todos y que aquí vamos a construir una propuesta que logre convocarnos a todos, a la izquierda, a la derecha, a las ideas, y siento que pues eso le hace mucha falta al país en general, no solamente a Bogotá,
pero y que hay que defender digamos, con convicción que los principios y valores, eso no se negocia y que vamos a defender el progreso de la ciudad. Eso es lo que yo hoy tengo para decirle a los bogotanos. Bueno, yo te agradezco como ciudadano también que hayas defendido aquí las libertades de los colombianos, ¿cierto? Nosotros hablamos mucho y criticamos mucho el Congreso, pero yo creo que desde las instituciones y las personas que están en las instituciones han defendido, digamos, la democracia y tú eres parte de esa historia, entonces te lo agradezco como ciudadano No, de este imagínate, país. eso no hay nada que agradecer. Aquí estamos dando una pelea y importantísimo que todos los ciudadanos se involucren. Aquí hemos hecho además también me encantan hacer talleres de construcción colectiva donde podemos desde todos, desde los jóvenes, mujeres, todos aportar a la construcción de una propuesta y en eso estamos enfocados. Yo disfruto mucho esos talleres que hacemos a veces con jóvenes, con mujeres, con de todo, donde todos podemos aportar. Bueno, te agradezco mucho. Gracias, Felipe. Gracias.